Muy buenas tardes a todos. En breves minutos nos conectamos para poder hacer una breve charla acerca de metrados de obras, ¿no? Vamos a esperar a ver que se conecten algunos. Bien, ya se están conectando varios. Ahora vamos a arreglar un poquito la cámara, me dicen.
Bien, muy buenas tardes, estimados compañeros. Muchos de ustedes dedicados al rubro del vidrio, al rubro de la construcción, quizás al rubro de la arquitectura, ¿no? Bueno, brevemente quería compartir un poco de mis conocimientos, sean medios o sean regulares, acerca de los cristales, ¿no? Y quería comentar brevemente, será unos 10 a 15 minutos como máximo, acerca de cómo hacer presupuestos de obra. Entonces, en este rubro yo quería hablar un poco acerca de los presupuestos exactamente para el rubro de cristales, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos netamente a eso, a todo lo que es instalación de cristales, murocortinas, ventanas, también estructuras de acero, barandas, series de carpintería, rejillas, aluminio y todo eso, ¿no? Entonces quería comenzar hablando sobre el concepto de los metrados, ¿no? Es importante hacer un buen presupuesto, que eso es básicamente lo que vamos a hablar, ¿no? Porque un presupuesto nos ayuda a que, por un lado, el cliente tenga bastante confianza en nosotros, bastante confianza que nosotros vamos a ofrecer algo que no solamente esté dentro del rango de precios aceptable del mercado, sino que garanticen una correcta funcionabilidad para el cliente, ¿no? Eso es lo más importante que hay que saber, ¿no? Obviamente nuestro presupuesto número uno tiene que estar en el precio del mercado, ¿no? Ni muy barato ni muy caro. Y número dos, como le dije, tienen que ofrecer algo que funcionalmente sea correcto, algo que funcionalmente ustedes puedan dar esa garantía al cliente, ¿no? Entonces, la primera parte para hacer un presupuesto es la parte de los metrados, ¿no? ¿Qué son básicamente los metrados? Contar la cantidad de vanos, de cantidades de cierta partida en una obra, ¿no? Generalmente, en nuestro caso, por ejemplo, puede ser contar el metraje cúbico de concreto, contar los kilogramos de fierro, contar los puntos de luz, contar los puntos de agua, los metros de tuberías, metros cuadrados de encofrados, cantidad de ladrillos pandereta que van a usar en la construcción, ¿no? Básicamente es eso. Pero netamente en nuestro rubro es contar la cantidad de elementos de vanos codificados, llamemos B1, B2, B3, cantidad de mamparas, cantidad de barandas, cantidad de rejillas. Y si hay algún elemento que digamos que no se puede medir, generalmente se pone por globales, como son el caso de los gastos generales, como son el caso de los costos directos, de los costos indirectos, de los fletes, de repente una supervisión, de una elaboración de un expediente técnico. Aproximadamente esos ya no serían por metro cuadrado o metro cúbico, sino serían globales o unidad, ¿no? Entonces los metrados son importantes y necesarios para una buena cotización y dar la tranquilidad no solamente al cliente, sino también a nosotros mismos. Saber que hemos cotizado teniendo los parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros son? Mano de obra, son parámetros, ¿qué más? Materiales, fletes, los gastos generales, los gastos que demanda tu propia oficina, los costos que te cobran de repente los capataces, lo que te cobra tu propio residente que está encargado de la obra, ¿no? Algunos adicionales, todo tiene que estar dentro de tal manera que la empresa pueda tener una utilidad, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces comenzamos esta serie de lo que son presupuestos hablando de los que son los metrados netamente, ¿no? ¿Qué necesitamos para empezar un metrado, un correcto conteo de vanos, por decirlo así, ¿no? Necesitamos, 1, los planos de planta. 2, necesitamos planos de cortes, elevaciones. Necesitamos vistas frontales y vistas posteriores, ¿no? Básicamente lo que estoy indicando, que lo más fundamental aquí es que tú pidas a tu cliente los planos de arquitectura, ¿no? Eso es lo más importante, que tú puedas pedir los planos de arquitectura. En los planos de arquitectura puedes encontrar plantas, ¿no? Plantas típicas o plantas diferentes, ¿no? Puedes encontrar elevaciones, vista frontal, vista exterior. También puedes pedir algún modelado tipo BIM o algún modelado en 3D para que tú puedas ver más claramente los planos
Y lo más importante que tú tienes que pedir al cliente son los cuadros de vanos. ¿Qué son los cuadros de vanos? O como le llaman cuadros de carpinterías. Es cuando a cada vano le dan una característica en especial. ¿Cómo es esa característica? Es, por ejemplo, que tiene, ¿qué serie es? De repente es serie 20, serie 25, de repente es una mampara, de repente es un muro cortina, de repente es un muro cortina de Miyazato, o de repente un muro cortina de HPD, o de repente es un muro cortina donde lo cual los perfiles hay que importar. Entonces, en todos los cortes, los detalles de este cuadro de vanos es lo que nosotros necesitamos para poder cotizar, ¿no? En este cuadro de vanos va a estar la estructura, ¿no? Vas a ver el corte, vas a ver si realmente necesita silicona, si necesita burlete, si necesita manijas de tal color. Entonces allí te va a indicar todititas las formas necesarias, ¿no? Te va a indicar el espesor de los cristales, te va a indicar la cerrajería que vas a usar. Ojo, eso es muy importante saber, porque tenemos que nosotros, muchas veces los arquitectos ingenieros, al desconocer un poco de cómo funcionan las estructuras de vidrio y aluminio, es que a veces ponen cosas que no vienen en las series. Digamos, ¿no? Uno no va a usar en la serie 42, por ejemplo, ¿no? Ustedes que conocen el vidrio, no van a usar una bisagra, porque esa serie 42, eso funciona con brazos. Entonces nosotros tenemos que tener al tanto todos los cuadros de vanos, viendo realmente si es compatible y si es funcionable, ¿no? Entonces hemos visto el punto 1, que necesitamos los planos de arquitectura. ¿Qué más necesitamos? Muchas veces nosotros como contratistas solo solicitamos los planos de arquitectura, pero es necesario también pedir los planos de estructuras, ¿ya? O sea, muchas veces nosotros pedimos siempre los planos de arquitectura, pero es mejor siempre pedir también los planos de estructuras. ¿Por qué? Porque ustedes, ingenieros y arquitectos que me escuchan, saben que siempre hay incompatibilidades entre los planos de arquitectura y estructura, ¿no? Puede ser que una columna en el plano de arquitectura mande en cierto punto y en el plano de estructura se está movido, por ejemplo, 20 centímetros. Entonces, estas cositas van a ser extremadamente importantes, porque de esa diferencia de medidas es que puede cambiar la medida de nuestra ventana o nuestra mampara. Igualmente, en el plano de arquitectura, de repente en un corte vemos que una viga tenga, por ejemplo, 60 centímetros en un corte, y hasta esa viga llega nuestra mampara. Pero cuando vamos al plano de encofrados de estructuras, vemos que esa viga de repente tiene 30 centímetros. Entonces, ¿qué pasó? Nos falta 30 centímetros para esa mampara. Imagínense que esa mampara sea en realidad 30 centímetros más grande y que esa mampara se repita 100 veces en la obra. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Estamos perdiendo área presupuestada. Entonces, al perder área presupuestada, estamos cotizando una cantidad menor, y como el presupuesto es a suma alzada, entonces nosotros salimos perdiendo dinero. Una vez más, tienes que cotejar el plano de arquitectura, que de repente la altura en la arquitectura manda 2,50 m, pero en la estructura manda 2,80 m, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces tú? Cuando el cliente te da los planos, toma, aquí están los planos, tú te encargas de eso a suma alzada. Entonces tienes que haber cotizado la altura mayor, porque ese es el peor rango, el peor de los casos, ¿no? Entonces, por eso es importante, muchachos, que ustedes pidan los planos de estructuras también, ¿no? Para que ustedes puedan cotejar lo uno con lo otro, ¿no? Es muy importante. Entonces, en estos planos de estructura es principal que pidan los planos de viga, los planos de columnas, los planos de tabiquería, los planos de divisiones, porque hay incompatibilización entre la arquitectura y la estructura. Ahora, ustedes bien saben que hay un modelo BIM ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese modelo BIM, en forma 3D para arriba, ya está contabilizado todos los planos en uno solo. Es decir, que en un mismo plano de 3D, está metido las estructuras, la arquitectura, las sanitarias, la eléctrica, las electromecánicas, ¿no? Es bueno que ustedes puedan también empaparse de ese modelado BIM, para que ustedes puedan también cotejar algunas cosas, porque en sí es molesto compatibilizar, ¿no? Todavía en Perú estamos recién trayendo este modelo BIM,
pero es necesario que ustedes puedan capacitarse en eso, porque eso le va a ayudar a que ustedes puedan tener más llegada con el cliente, porque ahorita está entrando en auge no solo el Lean Construction, sino también el modelo BIM. Entonces es necesario que ustedes también puedan aprender eso de allí, ¿no? Pero sin embargo, todavía estamos ahorita con los planos de 2 dimensiones, entonces es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Por ejemplo, el modelo BIM, sus metrados, tú haces un clic en ese modelo BIM y automáticamente te bota lo que tú quieres saber. Por ejemplo, quieres saber cuántos metros cuadrados de tarrajeo hay, das clic en esa especificación y te lo bota, ¿no? Quieres saber cuántas ventanas tipo B2 hay, das clic y te bota, ¿no? Sin embargo, para hacer este modelado, tiene que haber gente bastante capaz en esta área computacional y va a demorar bastante, mucho más que hacer los planos en 2D. Pero sin embargo es importante que estemos capacitándonos, ¿no? En eso. Entonces tenemos que buscar siempre las incompatibilidades entre los planos de estructuras y los planos de arquitectura. Eso es importantísimo, ¿no? Punto 3. ¿Qué más necesitamos para hacer un buen metrado? Necesitamos las especificaciones técnicas, ¿ya? Quizás tú puedas decir que las especificaciones técnicas necesitemos cuando ya hagamos el análisis de costo. Es cierto, pero también es importante saberlo en el momento de los metrados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metramos, nosotros tenemos que juntar según el tipo de características de ese vano. Por ejemplo, el vano B2, digamos, mide 1 metro por 1,20 m, y el vano B3 también mide 1 metro por 1,20 m. Pero resulta que el vano 2, la parte inferior del vidrio es cristal laminado, y la B3, la parte inferior del vidrio es cristal templado. Entonces, al haber solamente esa pequeña característica, es mejor que tú dividas cada uno, cosa que al metrar agrupa solamente aquellos que tienen la misma característica para que no tengas problemas luego al hacer su análisis de costo unitario y su presupuesto en general, ¿no? Entonces es importante tener las especificaciones técnicas. Es un archivo Word, PDF, incluso PowerPoint, o incluso en el propio correo que te envían para que puedas cotizar, es que te mandan la especificación. ¿Qué quiere decir la especificación técnica? El tipo de cristal, por ejemplo, puede ser un cristal templado, un cristal laminado, puede ser un cristal crudo más lámina de seguridad, puede ser un cristal insulado, ¿no? El tipo de carpintería puede ser una serie tipo Miyazato, puede ser una serie tipo HPD, ¿no? Que es importado, o puede ser una serie que es en el mercado, que sabemos que Corrales y Edu son los que venden estas series, ¿no? Podemos ver de repente el espesor del perfil, ¿no? Recuerden que por ser los metrados y el presupuesto a suma alzada, es que nosotros tenemos hasta que medir en el AutoCAD el grosor que manda en el libro de AutoCAD, ¿no? En el presupuesto, en el plano de AutoCAD. ¿Por qué? Porque la suma alzada, como les voy a decir en la parte final de esta charla, la suma alzada tiene que involucrar toda la funcionalidad que quiere el cliente y que esté especificado en los planos, en la memoria descriptiva y en las especificaciones técnicas. Entonces tú tienes que hasta medir cada grosor, porque un ingeniero, un arquitecto o cualquier profesional de la obra puede decir: mira, yo te he mandado para que tú uses ese espesor de perfil, pero no lo has usado. Entonces todas esas cosas tú tienes que considerar dentro de los planos y las especificaciones técnicas. ¿Qué más hay en las especificaciones técnicas? También hay en la parte de cerrajería. Esto es importante porque tiene que ser funcionable. Es decir, si a ti te mandan, por ejemplo, una chapa en el piso, ¿no? O te mandan un tirador. Entonces, ellos te pueden decir que el tirador tenga un espesor de ¿qué? De media pulgada, por ejemplo. Pero tú sabes que para un largo de 1,50 m o un largo de 1,80 m, ese tirador ya no puede ser de media pulgada, tiene que ser como mínimo de 1 pulgada o 1,25 m. Entonces tú mismo tienes que hacer una modificación a la especificación técnica que ellos te dan, porque tú vas a cotizar algo que tenga que ser funcionable. Entonces eso es lo que tú tienes que saber, ¿no? ¿Qué más? Las fichas técnicas del material. Puede ser que ellos te manden fichas técnicas que son de otro país, ¿no?
pueden ser, o puede ser que te mande fichas técnicas de algún proveedor peruano, pero que ya no está operativo en el mercado esa ficha técnica, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para poder nosotros amoldar lo que quiere el arquitecto o lo que quiere el ingeniero para nuestro proyecto. Es decir, nosotros tenemos que presupuestar algo que debe ser funcionable. Así que todas esas cosas hay que tener en cuenta. Otro punto que hay que tener en cuenta dentro de la especificación técnica es algunas condiciones de resistencia también. Por ejemplo, muchas veces piden en barandas que soporten 200 a 250 kilos por cada metro lineal, ¿no? Entonces el arquitecto o ingeniero te puede poner en la ficha técnica o en los planos, te puede poner que la baranda sea de 1 pulgada por 1 pulgada, ¿no? Digamos de aluminio. Entonces ahí él te puede mandar que el espesor sea de 0.8 o de 1 milímetro. Pero tú mediante un cálculo de ingeniería vas a sacar que ese espesor de esa baranda no puede ser de 0.8 milímetros. O sea, con eso una baranda no resiste. Entonces mediante tus cálculos tú sacas que de repente esa baranda tiene que ser mínimo de 2 por 2 pulgadas y con un espesor ponte de 1.3. Entonces tú mismo tienes que dar una pequeña modificación a esas especificaciones técnicas. Por más que no estén allí, tú los tienes que considerar en tu costo. Y para efectos de competición con otros proveedores es mejor que tú indiques en el presupuesto eso, a fin de que el cliente sepa lo que tú estás cotizando en lugar del otro, porque normalmente te va a salir un poco más caro, pero el cliente va a saber que contigo esa opción te está yendo mucho mejor, porque es funcionable, resiste el empuje y tú le estás dando la garantía y la calidad, ¿no? Otro punto que tienes que considerar, por ejemplo, en la especificación técnica, es el ábaco que nos entrega el Reglamento Nacional de Edificaciones para la resistencia al viento de las ventanas, ¿no? Por ejemplo, si te dan en una zona donde hay más viento, digamos que es cerca a la playa, o digamos que no solamente cerca a la playa, sino cerca a ambientes en los cuales no hay muchos edificios, donde allí corre más el viento según la norma, hay un ábaco en donde te manda cuánto es la presión del viento, ¿no? Entonces, en base a esos cálculos, tú tienes que considerar qué espesor de vidrio, digamos que si es un edificio de 20 pisos, tú tienes que considerar cuál es el mínimo espesor de vidrio para el último piso, y ese mismo espesor uniformizarlo para todos, ¿no? Porque no tendría mucho sentido agarrar y digamos, del piso 1 al piso 10 uso vidrio de 4. Del piso 10 al 15 uso vidrio de 6. Entonces no es muy normal hacer eso, ¿no? Salvo que te lo pide el cliente. Pero todas esas cosas tú tienes que considerar, porque todo eso tú le vas a dar la garantía al cliente. Tú vas a darle esa garantía de que está funcionando correctamente al cliente. Y si por A o B tú estás incumpliendo, infringiendo esa norma, entonces tú tienes que asumir todos los sobrecostos que se van a originar a partir de eso, porque tú tienes que dar la resistencia adecuada. Entonces, muchas veces los contratistas no tienen eso y a raíz de eso presentan adicionales. Pero recuerden que un presupuesto a suma alzada no solamente suma alzada en el tema de cantidades, en el tema de medidas, sino en el tema de calidad y en el tema de funcionabilidad y resistencia. Entonces hemos visto 3 puntos necesarios que se necesitan, que son los planos de arquitectura, de estructuras, las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, porque ahorita estamos hablando netamente de los metrados, luego hablaremos ya más al fondo acerca de los análisis de costo, de cómo hallar los gastos generales, los costos directos, los costos indirectos, y todo el cálculo para poder hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo procedemos a hacer los metrados? Simple, ¿no? Como metrado de ingeniería normal. Contamos todos los vanos que sean similares, ¿no? Hay que agruparlos en un Excel y preferiblemente contarlos por planta, ¿no? Porque hay que más o menos siempre tratar de hacer los metrados, porque nos va a servir para el transcurso. Si agarramos la obra, nos va a servir para hacer la programación. Y normalmente la programación, muchas veces, no siempre, sucede por plantas, a veces sucede también por fachada, ¿no? Entonces son diferentes criterios. Número 2, también muchas veces hay lugares en los cuadros de vanos o en las plantas, mejor dicho, donde no aparecen
donde no aparecen codificaciones, ¿no? Muchas veces no aparecen codificaciones y aparecen vanos limpios, vacíos que no tienen codificación. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que también contarlo y separarlo para hacer las consultas netamente a obra. Porque recuerden que si hay algún vano vacío y por ahí en un corte o en una elevación vemos que es un elemento de cristalería o propia de nuestro rubro, lo vamos a tener que asumir. Entonces a mí me ha pasado realmente eso. Entonces también tenemos que contar esos vanos que no están puestos netamente con su código, ¿no? Y verificar su medida y su altura, ¿no? Y como les digo, ¿qué más? Compatibilizar los planos, ¿no? Planos con memoria descriptiva, con especificación técnica, con fichas técnicas y con consultas por correo, ¿no? Con nuestro cliente, ¿no? Luego de eso tenemos que formular todas las consultas punto por punto, ¿no? Para poder estar seguros de que nuestro metrado y por consiguiente nuestro presupuesto está bien, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer un presupuesto a suma alzada, ¿no? Quiere decir que el contratista se hace responsable de todos los elementos propios de su especialidad, ¿no? Otra vez, ¿qué significa presupuesto a suma alzada? Quiere decir que el contratista se hace responsable de todos los elementos propios de su especialidad. ¿Qué quiere decir? Que tanto las cantidades como las magnitudes, como las calidades, están en los planos, especificaciones técnicas, memorias y fichas técnicas, y todo ello debe cumplirlo el contratista que ha agarrado la obra, ¿no? Es decir, que si a mí me dan y tú te dices, tú eres especialista en cristalería y tú haces todo lo que es vidrios y aluminios, tú tienes que responder por toda la funcionabilidad de los cristales y vidrios, tanto en cantidades como los planos, tanto como en calidad de cada uno, tanto como cumplir los factores de resistencia según lo que te está pidiendo el propio proyecto, y con la calidad necesaria, e inclusive según el contrato de obra mediante un plazo determinado. Es decir, que si la suma alzada te ha dicho que eso tienes que terminarlo en 3 o 4 meses, tú tienes que terminarlo en ese tiempo, salvo haya habido algo que ya no dependa netamente de nosotros como contratistas, sino del contratista general, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir suma alzada, ¿no? Recuerden que nuestra propuesta tiene que ser funcional, tiene que ser resistente, tiene que cumplir todas las especificaciones técnicas, tiene que dar la garantía, tiene que ofrecer todas las fichas técnicas. Y finalmente para acabar, una recomendación en cuestión de los metrados es que es primordial y es aconsejable que 2 personas sean las que metren en forma independiente, ¿no? Es lo que generalmente yo hago cuando hay cuando hay un edificio, un local comercial que hay que metrar. Yo le doy en forma independiente a un técnico a un colega mío, ingeniero, que metre, y a otro que también lo haga por su punto. Y si coinciden, entonces podemos estar relativamente seguros de que ese metrado está bien, ¿no? Entonces, brevemente quise compartir eso, una charla bastante simple para que se pueda entender de que hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque vemos que este tema realmente es bastante simple, pero que pueden realmente traer muchos problemas a futuro. El tema de los metrados, hay gente que se especializa netamente a esto, ¿no? Básicamente lo curioso de esto es que el que ha hecho el metrado es el que conoce cada área y cada punto en la obra, de dónde está tal ventana, dónde está tal mampara. Entonces es bastante de ayuda que la persona que ha metrado un proyecto le ayude al residente que de nuestra parte va a estar ahí en compatibilizar, en ver si esto es así, si acá estaba, qué función debía cumplir, qué espesor se ha considerado, ¿no? Porque más adelante también vamos a ver los que son los CETO. Los CETO son las especificaciones técnicas de obra, ¿no? O como lo llamábamos antiguamente, los planos de instalación, que básicamente indican el tipo de perfil, de cristal, ya al milímetro, cada parte de la estructura que nosotros estamos considerando, ¿no? Pero en este caso, como les digo, es muy importante, tengan mucho cuidado, consulten siempre, no tengan temor de consultar siempre con su cliente todo lo que realmente tengan dudas, ¿no? Porque es muy importante para
para esto, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, quizás de repente hay una consulta que necesite yo consultarle o verlo con algún compañero quizás y les puedo responder en los propios comentarios, ¿no? Más adelante del resto de este día, ¿no? Pero básicamente es lo que, si puedo resolver alguna consulta que esté a mi alcance ahorita, sería excelente, ¿no? Y bueno, estoy tratando de armar una serie de exposiciones de lo poco o regular que sé, ¿no? No tengo una experiencia, digamos, de más de 20 años en este rubro, ¿no? Tengo una experiencia de 10 años en este rubro, ¿no? Y bueno, soy bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, estoy a cargo de la empresa Paredes Hermanos, de la cual mi padre y yo somos los dueños, ¿no? Y bueno, nosotros venimos trabajando ya con diversas empresas aquí en Lima y nuestro taller está aquí en Caraballo, ¿no? Nos dedicamos, como les dije, como les comenté, a lo que son carpinterías de series, sean de HPD, de Miyasato, sean de Corrales, sea de Du, a lo que es muro cortinas también, de diversas series, a los que son diversos tipos de cristales insulados, cristales laminados, todo lo que son rejillas. También hacemos lo que es acero inoxidable, ¿no? Acero inoxidable, estructuras de acero inoxidable y de fierro, ¿no? Como lo escribí de repente, como la persona encargada de publicidad puso cristales y estructuras, ¿no? Hacemos lo que son estructuras menores, no estructuras mayores por el momento. Tijerales cortos, ¿no? Todo lo que son planchas de acero inoxidable, todo lo que es en el rubro del cristal, ¿no? Entonces todo eso es lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Y hemos servido a empresas como JE, Construcción de Generales, hemos trabajado con HB, contratistas, hemos trabajado con Sólida Ingeniería, con Derwasi, ahora estamos trabajando con Productiva, con PDK, ¿no? Hemos trabajado con 6J también. En el tiempo que existía Inmobiliari, ¿cómo se llama? También trabajábamos con ellos, entre otras empresas más, ¿no? También trabajos menores, ¿no? Los costos promedios en los metrados, no le entiendo muy bien la pregunta. Bueno, ¿cómo costear un muro cortina, no? Recordar que un muro cortina tienes que considerar básicamente con quién vas a trabajar, ¿no? Con qué perfilería vas a trabajar. Normalmente un muro cortina de HPD es ligeramente un poco más caro porque es más grueso, ¿no? Que el de Miyasato o el de Corrales, ¿no? Entonces hay que considerar pues obviamente el tiempo, tratar de los módulos de muro cortina, trabajar lo máximo que puedas en el taller, porque tenemos que saber que en el taller se da la mayor productividad. Por decirlo, un jornal en taller produce más que un jornal en obra, ¿no? De repente tú puedes decir que los trabajos son diferentes, ¿no? Pero en taller realmente los obreros suelen venir un poco más temprano, hay menos rigurosidad, menos protocolos burocráticos, hay mayor extensión de los horarios, ¿no? Y en obra es un poco más difícil, y hay una hora tope que es las 5 de la tarde, 5:30, entonces la productividad en el taller es mucho más y el obrero también al estar en un espacio con todas sus herramientas, con todos sus, digamos, sus caballetes, su mesa de trabajo, diversas herramientas, es que puede dar una mayor productividad, una mayor aceleración de los trabajos. Entonces tenemos que elaborar esos módulos de muro cortina en el taller, cortarlo previamente armado y el topógrafo allá y el remetrador y el topógrafo en obra tiene que darte ya, por decirlo así en buen lenguaje, comidito todos los módulos que tienes que cortar. De tal manera que allá emplees el mínimo de personal y el mínimo de tiempo en obra. Es lo ideal. ¿Para qué? Para que puedas ahorrar en tiempo y en costo, ¿no? Eso es lo...
Ahora, en cuestión de cuánto sale los precios, es bastante variado, ¿no? Porque un cristal de 10 milímetros templado no va a costar igual que un cristal insulado, por decirlo así, ¿no? Entonces un cristal de 10, no tengo en la mente mucho, pero aproximadamente debería salir 200, $220 más IGB aproximadamente, ¿no? Fuera de los gastos generales, fuera de lo que tú vas a pagar a tu residente para que esté en la obra, ¿no? Entonces es más o menos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí en este momento, y la verdad, si tienen alguna consulta más, lo pueden dejar en los comentarios y yo se les responderé, ¿no? El próximo tema, vamos a hablar acerca ya una vez que hemos tenido el metrado, ya vamos a proceder a hacer los análisis de costo, ¿no? Este tema es bastante amplio. Recuerden que en los análisis de costo de ingeniería, ¿no? Se mantiene la misma idea, ¿no? Se va a mantener la misma idea de separar fletes, separar según cómo se va a programar la obra. Entonces, el otro tema, vamos a hablar un poco de los análisis de costo unitario, ¿no? Bueno, bendiciones y espero que la pasen bien en esta cuarentena, ¿no? Hay que obedecer a lo que dicen nuestros gobernantes, ¿no? Y que, bueno, y que hay que acatar, ¿no? Para que esto acabe, esperamos que se reanude los labores en obra. Siempre tengo entendido que se va a reanudar solamente el 50%, entonces hay que procurar a nuestros colegas que tengan a los obreros con todo su equipamiento, ¿no? Con todo lo que es para esta prevención del COVID, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, espero que les haya ayudado. Muchas gracias por escribir. Y Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias.